Bien, comenzaremos una de nuestras clases. En el último tiempo estamos hablando de los problemas más importantes, diría yo, de la mecánica, que es la historia de la gravedad, en la cual estuvimos comentando algunas cosas, yo diría bastante interesantes. Entonces, me permiten volver a resumir brevemente lo que hemos estado discutiendo. Discutimos muchas cosas importantes. Entonces, otras cosas importantes que hemos estado discutiendo, hablamos de la gravedad. La gravedad, entonces, esta fuerza que hace que se atraigan los objetos, en este caso, hacia la Tierra. Y como vimos, grandes personajes, en particular Empedocles, Aristóteles, van a sentar visiones, digamos, de la gravedad. En particular, Aristóteles va a decir que los objetos son atraídos sobre la Tierra. Veremos después que Ptolomeo, basado en esta idea de Aristóteles, va a considerar que entonces los objetos giran en torno a la Tierra y después Al-Biruni va a decir que en realidad todos los objetos entre ellos tienen fuerzas de atracción y por lo tanto eso va a cambiar un poco la visión. Probablemente Copérnico hará lo que llamamos la teoría heliocéntrica. Después hará un poco Galileo y sus estudios impresionantes e increíbles, en mi opinión, de entender que los objetos sobre la Tierra se aceleran de la misma forma. Ya volveré sobre este problema en algún momento y veremos por qué nuestra intuición fallaba, pero por qué entonces Galileo va a tener razón en pensar que los objetos se aceleran exactamente con una fuerza de gravedad constante. Y después pasamos a incluir a Johannes Kepler y Tycho Brahe, donde van a establecer leyes sobre el comportamiento del cuerpo celeste. Vimos que esencialmente eh, teníamos la primera ley, nos decía que los cuerpos celestes hacen elipses, la segunda ley en iguales periodos, iguales áreas. Sobre esta ley no lo sabemos mucho, pero será fundamental desarrollar un nuevo concepto que es el momento angular. Y la tercera ley, que también es algo observacional, simplemente donde Kepler establece que el periodo, el tiempo que se demora en dar una vuelta, las trayectorias en torno al, en este caso, al Sol, van con el cuadrado dividido por el cubo, la distancia es constante. Y esta idea hizo que entonces nuestro querido, digamos, Newton, más algunas ideas muy simples, hiciera, digamos, algunas cosas, digamos, interesantes, como esencialmente eh, simplemente basado en que la velocidad se relaciona con el periodo se relaciona con la velocidad y el radio en un momento circular, y además usamos el hecho de que la fuerza centrífuga hay una aceleración transversal, vimos esto está acá, y con esto finalmente, más la ley de Kepler, deducimos la ley de gravitación universal, que es la que está, bueno, encontramos esencialmente a primer orden encontramos haciendo, usando esta relación y jugando un poco con ella, encontramos esta relación bastante increíble que nos decía que la fuerza de atracción gravitacional es proporcional a la masa dividida por la distancia al cuadrado. Y simplemente por argumento de simetría, si uno se cambia al otro objeto, entonces acción-reacción nos lleva finalmente a la ley de gravitación universal, que nos dice que es proporcional. Entonces decimos estas ideas importantes. Algunas observaciones es que la fuerza es proporcional, digamos, es proporcional. Entonces, ¿a qué cosa va a ser proporcional? Simplemente va a ser proporcional, no, déjame un segundo. Ok, va a ser proporcional, la fuerza es proporcional a el producto de las masas, ¿ok? Y va a ser entonces proporcional al producto de las masas y inversa a la distancia entre los objetos. Igualmente yo agregaría, digamos, que es una fuerza central, es una fuerza central, es simplemente decir que la fuerza va entre la distancia mínima con el objeto central, es decir, la fuerza apunta en la dirección radial entre los objetos. Es decir, que cuando colocamos un objeto acá y colocamos otro objeto acá, aparece una fuerza que va a la distancia radial. Esto lo llama una fuerza central.
¿Ok? Muy bien. Tenemos estas ideas profundas, digamos, pero que el único problema que tenemos, digamos, es simplemente que no tenemos, digamos, lo que no tenemos, digamos, es el aspecto que no satisfacemos, es ¿qué es G? Entonces, ¿qué es G? Entonces, para Newton, G es una constante que deberíamos aprender un poco de ella, que debemos entender, la cual llamamos constante de gravitación universal. Pero veamos, entonces ya podríamos, si tuviéramos algunos datos, decir algunas cosas de ellas, pero en la época de Newton, siendo un poco el razonamiento que él mismo tendría, veamos qué cosas pudo aprender. Bueno, lo primero que aprendió, por supuesto, Newton es que esta fuerza explicaría entonces en la superficie de la Tierra, si nos paramos, por ejemplo, en la superficie de la Tierra, nos explicaría entonces, bueno, nos explicaría que simplemente la interacción entre cuerpos que hay en la superficie de la Tierra. Entonces, si pensamos, bueno, voy a colocar un poco más, si pensamos, digamos, el caso de Newton, él pensaría, digamos, ok, espera, pensaría entonces que, ok, colocamos así, entonces pensaría que efectivamente la interacción entre la Tierra y un cuerpo cualquiera haría que simplemente este cayera y eso nos explicaría, digamos, que tenemos, digamos, gravedad, digamos. Ahora, para entender bien el valor de la gravedad y la fuerza de gravedad, hay que conocer datos que Newton no conocía, como el radio de la Tierra, la masa de la Tierra, pero entendería que esta ley aplicaría correctamente para esto. Pero lo más importante, yo diría, es la dinámica de cuerpos celestes, que sí teníamos observaciones. Dinámica de cuerpos celestes. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, déjeme un poco venir acá y poco pensar cuál es la idea que va a tratar de usar en Newton para entender bien este problema de la dinámica cuerpo celeste. Entonces volvemos acá, nos colocamos bien acá. Entonces, la idea esencial, digamos, que está al principio, bueno, aquí la tenemos, déjenme colocar de nuevo las cosas. Entonces, aquí tenemos dos cuerpos celestes, este representaría el Sol, este representaría la Tierra. Podemos colocar la velocidad inicial con que lanzamos y también, si quieren, las fuerzas que tiene el objeto. Entonces, fíjense que si yo suelto el objeto del reposo, la teoría simplemente de atracción gravitacional nos diría que los objetos se atraen, entonces caería sobre ellos. ¿Ok? Entonces el objeto caería y eso es lo que pasaría, se golpearía en la superficie. Ahora, si volvemos a hacer este ejemplo, y esta vez, entonces lo lanzo con algún ángulo, por ejemplo así, podríamos ver cuál es la trayectoria que escribe el objeto, y lo que veríamos efectivamente que el objeto hace algún tipo de trayectoria en la superficie, que es lo que vemos, que es una trayectoria tipo parabólica. Entonces, cuando lanzamos el objeto, Newton va a pensar simplemente que lo que pasa es que los objetos, entonces volvemos a colocarlo acá, los objetos entonces veríamos que, veamos, no voy a colocar solo la trayectoria y la velocidad. Entonces, de acuerdo, si doy un poco más de velocidad, entonces veríamos que los objetos tienden a ser órbitas en este caso, y veríamos que si golpeamos bien, en este caso haríamos una parábola, y eso es lo golpeó, y eso es lo que vemos cuando lanzamos un objeto en la superficie de la Tierra, como este que está acá. Hace una parábola, como vemos en pantalla. No obstante, la parte interesante y que Newton mismo entendería hasta el principio es que, ¿qué pasa si el objeto lo lanzamos aún con mayor velocidad? Entonces, colocamos velocidad, bueno, más que la velocidad grande es que lo va a ocupar tangencial, y en este caso podemos ver que la trayectoria, si lo lanzo entonces, vemos que efectivamente hace una órbita, digamos, una órbita en torno al cuerpo celeste. Esta vez está cayendo sobre él, pero al mismo tiempo, debido a que la velocidad que lo lancé es ortogonal y no hay ninguna otra fuerza que trate de cambiar, entonces el balance entre la velocidad y la fuerza hacia esta trayectoria, que en vez de ser una parábola, en este caso es una órbita cerrada, que es lo que estamos viendo. Entonces, veamos si quieren, lo puedo hacer de nuevo, voy a colocar la misma velocidad.
la trayectoria, pero esta va a colocar un poquito más inclinada para que vean mejor. Entonces, cada vez que hago eso, entonces el cuerpo hará órbitas en torno al Sol, que van a ser típicamente elípticas. Si el ángulo escojo más pequeño, va a mover un poco mejor la elipse, o sea, el ángulo no más pequeño, un poco más inclinado, veríamos mejor la elipse. Entonces, este caso nos está cayendo, volver a colocarla. Entonces, volvemos a colocar la velocidad y la trayectoria y coloco aún un poco más. Mira, entonces vemos que el tipo de órbita, si es que lo hice bien, veamos, muy bien, esta parece que lo hizo perfecto. Entonces vemos el tipo de órbita que haría con este razonamiento. O sea, para entender bien eso nos faltaría entender por qué esta órbita entonces está así y no va colapsando. Lo que veríamos de esto esencialmente que tiene que conservar otra cantidad que es el momento angular, es decir, que a medida que gira, Newton descubrirá que hay otra cantidad que, bueno, no se las he podido enseñar todavía, pero hay una cantidad atrás interesante aparte de la conservación de energía. Y esto explica lo que vería. Entonces Newton va a sistematizar esto, y esto está en el Principia, lo estoy buscando, desgraciadamente el Principia tiene un pequeño problema de archivo, pero está en esta imagen que me gusta mucho, que yo dibujo un planeta, y lo que hace es que se pone sobre, sobre, digamos, algún tipo de montaña, y lanza un objeto, veríamos una parábola. Si lo lanzo cada vez con más velocidad, la parábola es más lejos, pero si lo lanzo con mucha velocidad, entonces iría a caer, por ejemplo, acá en este punto G está acá, pero si paso esa velocidad, entonces el cuerpo estaría dando vueltas de esta forma como lo estamos viendo acá. Y es así como Newton entenderá que la Luna y la Tierra están siendo atraídas todo el tiempo, pero no obstante, dada la velocidad de la condición inicial, ella no puede caer sobre la Tierra, simplemente porque la velocidad lo que hace es que todo el tiempo baja, pero se traslada de tal forma que, por ejemplo, aquí está aquí, baja a esta altura, está acá, pero se traslada a esta distancia, y por lo tanto nunca puede caer sobre ella. Tal como lo vemos acá, por ejemplo, acá. ¿No? Ahí tenemos la Luna, entonces en la Tierra, y vemos ahí las velocidades, también podemos ver las fuerzas en cuestión, y vemos que ella simplemente estaría girando en torno a la Tierra. Si lo viéramos de la Tierra, veríamos que hace un comportamiento de tipo elíptico, aproximadamente circular, y vemos entonces las cosas como usualmente vemos nuestro movimiento. Muy bien, entonces resumamos esta interesante idea de Newton. Entonces, colocamos acá. Entonces, el primer resultado es muy bien. Entonces, el primer resultado, yo diría que Newton va a encontrar dos cosas interesantes. La primera, entonces, va a decir, si quieren verlo así, voy a resumirlo como Newton lo resumiría. Entonces, tomaría, digamos, ok, la Tierra. Muy bien, la colocamos ahí. Entonces, le dibujamos un poco mejor. Ahí está. Ujú. Entonces, dibujamos, qué sé yo. Ujú. Y lo que diría es que se para en algún lugar, supongamos por aquí, y lo que hace es que cuando lanza un objeto a una velocidad muy pequeña, esto por reacción de la Tierra cae aquí, si lanza muy, muy grande va a ir a caer acá, pero si lanza con una velocidad, llamémosla crítica, entonces el objeto se pone a dar vueltas y exactamente llega hasta el lugar que está acá y empieza a hacer, digamos, una órbita como la que vemos ahí, y está todo el tiempo dando vueltas. Ese sería el caso, ejemplo, insisto, el caso de la Luna, estaría haciendo este tipo de movimientos. Así Newton explicaría dos cosas. Newton entiende que todo cuerpo con masa es atraído con la ley universal. Entonces va a entender que todo objeto es atraído con esta ley universal y por lo tanto los cuerpos estarían simplemente girando. ¿Ok? Entonces, ahora si quieren podemos un poco volver a la superficie, pero insisto, quiero entender bien la superficie. Claro, a Newton le faltarían datos porque entiendo que está girando, pero el G no lo puede determinar. En la superficie veremos cómo se puede un poco determinar mejor esta constante, digamos, y cómo se va a determinar, digamos. Entonces, la persona que va a determinar bien la constante, antes un poco hablar de Newton, haría otro efecto que quizás ocupó Newton usando la gravedad, es lo que llamamos la marea. Las mareas es simplemente este fenómeno que vemos de que debido a que, por ejemplo, está en la Luna y sobre digamos, sobre la Tierra hay agua, entonces el agua, a pesar que está apoyada sobre, digamos, ok, déjenme colocar esto de acá, está apoyada, digamos, está atraída por el centro de masa
Esta se puede desplazar y ofrecernos, digamos, algún tipo de efecto. Entonces, permítanme explicarle cómo Newton más o menos entendió el efecto de la gravitación y que da origen a las mareas. Entonces, eso tengo un poco por acá. Permítanme buscarlo. Lo he dejado un poco por aquí. Ok, solo un segundo. Ok, lo voy a haber colocado acá. Muy bien. Entonces, como vemos aquí, vamos a hablar de las mareas. Si vives en la costa, notarás que el mar tiene una variación en su altura cada 6 horas y 12 minutos aproximadamente. Sube y baja 2 veces cada 24 horas y 50 minutos. Entonces, vemos que sube y baja sistemáticamente la altura del mar. El tiempo que tarda en girar la luna alrededor de la Tierra. Esto es porque la luna es la causa de las mareas al igual que el sol, pero al estar más cerca de la luna es la que influye más. Esta fue una propuesta hecha por Isaac Newton, ya que el agua de todos los océanos y mares conforman una inmensa masa de agua, atraída por la Tierra y la luna. Entonces, como ven acá, esto nos muestra que efectivamente cuando siente la presencia de la luna, el fluido entonces va a ser atraído, por estar hecho de masa, por la luna, y por tanto si es atraído una zona por acá, como es compresible, es decir, cuando tratan de apretar el fluido no lo pueden apretar, por tanto si se mueve de un lado, tiene que salir de otro lado, y esto hará que ciertas zonas se adelgaza, y es decir, baja la altura, y otra zona sube la altura, en este caso en presencia de la luna estaría más hacia acá, de hecho, esta imagen debería estar un poco mejor, estar más cargado hacia el lado acá que el lado de allá. Pero veamos cuál es la Donde la explicación. Tierra gana por mucho. Sin embargo, podemos percibir estos pequeños efectos siendo nosotros tan pequeños en comparación con la Tierra. Del lado en que la Tierra mira a la Luna durante su recorrido, se produce la pleamar, la que es conocida como marea alta, debido a que es la parte más cercana a la Luna en ese momento, mientras que del lado contrario se produce una marea alta, pero de forma indirecta. Entre los dos lados perpendiculares se producen las mareas bajas, llamadas bajamar. Al ir girando la Luna, apunta hacia un lado diferente de la Tierra, en donde antes era bajamar, ahora es pleamar. Y así está completar un ciclo que se conforma por dos bajamares y dos pleamares. Recordemos que el Sol también influye, un 46% menos que la Luna, pero también explica otros fenómenos. Cuando la Luna está en su fase de llena o nueva, sus efectos se sumarán con el Sol. Y es cuando se producen las mareas vivas, las cuales son más altas. El efecto contrario es cuando la Luna y el Sol forman un ángulo recto con respecto a la Tierra, que es cuando la Luna está en cuarto menguante o cuarto creciente. En estas condiciones, los efectos se contrarrestan, produciendo mareas muy bajas. Entonces, como ven, la combinación de estos dos cuerpos celestes y más la gravedad, podemos entonces entender el hecho de ver mareas, y esto fue lo que Newton logró entender a partir de su propia ley. Como mareas muertas. Y vemos cómo la ley de gravitación universal nos ayuda a entender este fenómeno. Recordemos que todas las masas influyen gravitacionalmente, incluso los demás planetas del sistema solar hasta la estrella más lejana. Pero debido a su lejanía, sus efectos son demasiado pequeños, astronómicamente pequeños, pero no nulos. Igual pueden ser despreciables. La Luna fue un elemento muy importante para la formación de la vida como la conocemos. Desde la formación de las mareas, frenar la rotación terrestre alargando los días, hasta mantener el eje de inclinación. Espero que te haya gustado este video. Bien, entonces ahí nos habla un poco del rol que tiene la luna, digamos, en las mareas y su importancia. Entonces, ahora nos vamos a tratar de mover, digamos, hacia acá. Ya tenemos esto. Y lo segundo que quiero hablar es cómo vamos a... Muy bien, Newton entonces va a explicar las mareas. Y lo segundo que quiero explicar es cómo vamos a medir esta constante G, que se volvió muy, muy relevante en la discusión de Newton. Pero entonces, lo primero es que hagamos un resumen. Entonces vemos que entonces efectivamente, debido, si quieren, digamos, darlo como consecuencia, como conse- consecuencia. Entonces, debido como, ok, déjeme borrar acá. Entonces, como consecuencia de la interacción de la luna y el sol principalmente es la luna, pero el sol también juega un rol, y el sol, eh, el fluido en torno a la Tierra se deforma, el fluido en torno a la Tierra se deforma y genera las mareas. Entonces la idea es muy simple. Bueno, si quieren podemos ocupar esta misma imagen que está acá, un poco más rápido hacemos esto, la copiamos,
la pegamos, la hacemos un poco más pequeña, aquí la colocamos acá y borramos aquellas cosas que no nos sirven. Entonces esta parte de acá no nos sirve, ni esto tampoco, ni esto tampoco. Entonces, esta parte de acá no nos sirve y tampoco ese ve que estaba ahí. Muy bien, entonces como vemos, ok, ya está. Entonces se forma generando mareas. Y la idea esencial es que entonces el fluido, digamos, que gira en torno al Sol, es que vemos que se va, bueno, estoy exagerando, se forma un poco en la presencia, digamos, de la Luna. Entonces cuando colocamos la Luna por acá, entonces se deforma y esto genera, digamos, que hay esta fuerza de atracción que hace que se desplace el fluido. Por acá también cuando está el Sol. Y eso nos genera mareas altas y también genera zonas de mareas bajas, que son las que están por aquí. Aquí hay zonas de mareas bajas. Y vemos cómo este periodo ocurren y van a ocurrir estos fenómenos muy, muy interesantes que los que estábamos discutiendo recién. Entonces vemos bien esto que está acá. Pero entonces, como les comenté, la pregunta es, se volvió, como esta explicación se volvió tan importante, uno quisiera entender más cosas acerca de, bien, el movimiento del cuerpo celeste, también nos permite explicar las mareas. Entonces se volvió muy interesante tratar de ver si podíamos medir esta fuerza de gravitación en el laboratorio para determinar G. Entonces, se volvió o es muy interesante cómo poder caracterizar la gravedad en el laboratorio. Entonces, para hacer esto, el personaje importante va a ser lo llamado experimento Cavendish. Se lo explico mejor primero Cavendish y se los muestro. La idea es muy simple. La idea de Cavendish es que va a tomar primero que nada llamamos un péndulo de torsión. Eso simplemente imagínense que tenemos un elemento que es como un hilo que se comporta esencialmente como un elástico y sobre este elástico colocan dos pesos, ya me pasa de masa M que está acá. Y entonces lo que hace es que si yo trato de formar el hilo, si lo amarro aquí bien, si lo formo con elástico, si yo lo muevo el hilo va a querer volver a su posición de equilibrio. Entonces la idea va a ser la siguiente, la idea voy a ilustrar es que uno va a tratar de colocar otro, un cuerpo de masa M distinto a esta. Entonces está ahí, estoy haciendo la deformación, entonces uno atrae colocando, si quieren, cuidadosamente uno coloca otro objeto de masa M y este hace que el objeto que, bueno, que antes teníamos acá se deforma, se mueve hacia acá debido a la interacción gravitacional entre los objetos, se atrae y se mueve. Por lo tanto, uno podría medir este ángulo y eso es lo que va a hacer Cavendish, va a calibrar el ángulo de acuerdo a la fuerza torsional. Así que si bien lo toman con las manos o le aplican una fuerza, ven cuánto se deforma y lo calibra primero y después acerca un objeto masa m y con este va a calibrar y va a medir G va a medir la constante de gravitación universal. Entonces este aparato se volvió un aparato de mucha precisión para lograr medir fuerzas muy, muy débiles, basado en este péndulo de torsión con el cual medirá esto hasta acá. Entonces déjenme mostrarles algunas cosas históricas, bueno, un poco más cuidadoso, porque costó medir esto, con este experimento. Ahí está el experimento de Cavendish. Entonces, como ven, aquí está Henry Cavendish. No tenemos más que esta foto de él, va un poco a hablar acerca de él. Y de Cavendish, que lo que vamos a hacer es que va a tomar entonces este objeto y hacer un péndulo de torsión. Aquí está la imagen, voy a quizás agrandarla un poco para que la veamos un poco mejor. Entonces va a tener este péndulo de torsión muy delicadamente, está sellado para que obviamente no afecte un flujo, por ejemplo, un viento o una corriente lo mueva. Y entonces aquí tiene colgados, si quieren, los objetos y tiene, digamos, otros objetos acá para medir todo con mucho cuidado. Lo hace esencialmente cuidadosamente y va a traer un objeto en masa M. Y cuando coloque este objeto en masa M, bueno, aquí hay bueno, una imagen como la que yo les puse, digamos, que atrae el objeto y se mueve a una cierta distancia
Y después, a partir de calibrar este ángulo, uno puede contar cuánto vale G. Aquí tiene que ver con la constante elástica de este sistema de torsión, la masa del objeto, el radio que tienen, digamos, la distancia recorrida, etcétera. Y cuando uno encuentra y calcula, entonces uno puede determinar esta constante G, que está aquí en realidad. Y esta constante G es una medida, aquí está el número con la cual va a ser medida, digamos, en el sistema de Cavendish. Él midió, digamos, que Cavendish para la densidad de la Tierra, colocar, bueno, hace algunos supuestos, por supuesto, la densidad de la Tierra no es siempre tan fácil, pero va a contar, digamos, con muy buena precisión que G, y se va a equivocar casi nada, como es casi perfecto, va a contar que la constante G vale 6,67 por 10 elevado a menos 11, que es la medida oficial de la constante G. Entonces nuestra constante, volvamos acá, fue medida experimentalmente y el resultado que encontramos para G, entonces es, como acabamos de ver, es 6,67 por 10. Entonces G vale 6,67 por 10 elevado a 11, menos 11. ¿Qué cosa? Bueno, va a valer menos 11 en este caso. ¿En qué unidades? Por supuesto, esto está en esta fórmula de fuerza, esto se mide en Newton, masas cuadrado y distancia, así que se medirá en Newton dividido por, en este caso, kilogramos cuadrados y multiplicado por metros cuadrados. Entonces, esta constante universal, yo voy a decir que universal, si es una constante muy importante en física, el origen de ella aún no lo sabemos exactamente, solo sabemos que vale este G, que vale 6,67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados partido por kilogramo cuadrado. Entonces con esto vamos a tener, digamos, cuánto vale la constante de gravitación y con ella va a ser fundamental, entonces también para horas, ya sabiendo G, si una vez que la medimos, ahora podemos medir por qué en la superficie de la Tierra tenemos, digamos, constante. La pregunta que voy a tratar de responder ahora es, ¿por qué Galileo, por qué Galileo encontró que los objetos se aceleran de manera constante a la superficie de la Tierra? Entonces se aceleran de manera constante en la superficie de la Tierra. Y la explicación es, bueno, si volvemos acá, tenemos este objeto que tiene m, y este tiene masa, y la altura en la cual está, voy a exagerar acá, voy a explicar dónde está el objeto. El objeto está en la superficie de la Tierra, pero el radio de la Tierra es muy, muy grande, entonces el radio de la Tierra. Entonces uno diría que, bueno, la fuerza que siente un objeto M de atracción va a ser igual a menos hacia el centro de la Tierra, va a ser G, constante que acabamos de calcular, por la masa del objeto por la masa de la Tierra, dividido esencialmente por la distancia del objeto, que sería el radio de la Tierra, más esta pequeña altura que separaría al sistema desde este lugar hasta acá, al cuadrado en la dirección radial. Por lo tanto, uno diría que la superficie de la Tierra, esto es simplemente es, fíjense que h es mucho menor que el radio de la Tierra. El radio de la Tierra es gigantesco. ¿Cuánto vale? Si es que alguien no sabe, es del orden de 6.300, por ahí lo tengo, 6.400, pero lo tengo anotado precisamente 6.357 kilómetros. Entonces, las típicas alturas que tenemos en la Tierra son, no sé, algunos metros, 300 metros, pero estos son 6.300 kilómetros. Estamos hablando 6.000 millones de metros, son 6 millones de metros, así que es un gran, gran valor. Por lo tanto, la fórmula anterior la podemos aproximar simplemente como menos, tendríamos que vale esto menos simplemente algo proporcional a la masa. La proporción a la masa es G por mt, radio de la Tierra al cuadrado, por m en la dirección radial, que diríamos que es la superficie. Por lo tanto, nos diría que la fuerza de gravedad en la superficie de la Tierra, si las distancias son mucho menores al radio de la Tierra, entonces típicamente deberíamos contar que esa fuerza vale G por m,
en la dirección radial o hacia el centro de la Tierra, donde G sería entonces la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra, digo por el radio de la Tierra al cuadrado. Entonces, m de la Tierra, bueno, es un número también que no conocemos, pero supongamos que lo conociéramos porque lo tengo anotado, vale 5,9 por 10 L24, si no me equivoco, por notar kilogramos. Y entonces, con este dato, podemos determinar, digamos, cuánto vale G, porque conocemos G con centro universal lo midió Cavendish, eso dijimos que era 6,67 por 10 a la menos 11 NMKS, es decir, Newton metros cuadrados partidos por kilogramo. Y tenemos que el radio de la Tierra, ya les dije, es del orden de 6, o 6,357 por 10 elevado a menos o más 6 metros. Ujú. Y luego, ¿eso cuánto nos da? Nos da que G vale, hacemos una estimación, es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Muy bien. La masa de la Tierra es 5,9, es casi 6 por 10 elevado a 24. Todo está en el sistema MKS, así que puedo llegar y multiplicar para que esto me den unidades, por supuesto, de aceleración, es decir, me tiene que dar unidades de metros partidos segundo al cuadrado. Y el radio de la Tierra vale, en este caso, el radio de la Tierra vale, dijimos, 6.000, eso es 6,35 por 10 elevado, en este caso, a 6 al cuadrado. Si se fijan, ¿qué nos da esto? Tratemos de hacer una estimación para tener una idea de cuánto vale esto. Bueno, esto acá nos queda 10 elevado a 11, 10 elevado a 24, por lo tanto, arriba nos quedaría simplemente, ¿cuánto nos queda arriba? Nos daría que G vale del orden de 6,65, digamos que es 6,6, eso es como 36 por 10 elevado a 11 menos 24, eso nos da 13. Abajo nos da 6 por 6, también es 36, un poco más, digamos 37, porque 6, algo, por 10 elevado a 6, eso es 10 elevado a 12. Por lo tanto, esto es del orden de algo muy cercano simplemente a 10 elevado a 10, a 1, porque es 13 abajo 12. Y el número 36, 37, eso es del orden 1 más o menos. Y esto nos da nuestro resultado conocido que en la superficie de la Tierra en realidad la gravedad vale 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Ok, si colocan bien los números verían que eso nos da, solo es una aproximación estimativa para que entonces encontremos que efectivamente la aceleración en la Tierra y todo lo que en realidad estudió Galileo era la fuerza de gravedad, pero todos sus experimentos eran en la superficie de la Tierra y por lo tanto encontró este número que está acá. Pero podemos buscar, digamos, buscar acá si buscamos, digamos, fluctuaciones de la gravedad en la Tierra, fluctuaciones, gravedad en la Tierra. Simplemente creo que tenía una bonita imagen, pero parece que ya la perdí. Vamos a ver si la puedo contar de nuevo. Sí, acá está, perfecto. Entonces la acabo de contar. Entonces lo que quiero mostrarles son las fluctuaciones, con lo que obviamente la Tierra a veces medio más arriba, más abajo, mientras más lejos estemos, por lo tanto, la gravedad que vamos a sentir es distinta porque la distancia a la cual estamos midiendo es diferente. Veamos que eso está bien, eso es así. Y en este caso lo que deberían ver, y acá está, aquí vemos cómo cambia la gravedad de la superficie de la Tierra. Como ven acá, bueno, aquí tenemos el valor correcto, es 9,78 o 9,8, por ejemplo, es la gravedad estándar. Pero a veces, pues, por ejemplo, en la parte ecuatorial vale 9,67, porque puede estar más o menos achatada. También depende, por supuesto, fíjense, en este caso acá en los Andes. Vemos que la gravedad cambia y por lo tanto, claro, encontramos las fluctuaciones que exhibe el planeta de gravedad por los cambios de altura. O sea, no estamos exactamente en una esfera, el planeta es achatado y eso nos permite ver todo este tipo de pequeñas variaciones que quizás es del orden del 0,7% de la gravedad debido a la forma que tiene la Tierra. Así que tenemos esta bonitos resultados, digamos, nos muestra y nos ayuda a entender bien. Es decir, que si Galileo se había movido por distintos lugares del planeta, había descubierto que los objetos se aceleran con sensación constante pero diferente. Le habría tomado un tiempo entender el por qué, pero ya sabemos que simplemente tiene que ver con la forma de simplemente la Tierra
que no es completamente una esfera y por lo tanto sus cambios de altura eran responsables de este efecto muy interesante. Muy bien, y con eso un poco hemos entendido. Volveré quizás en el futuro a hablar un poco de la gravitación, pero con esto entonces logramos entender algunos aspectos interesantes. Entonces lo que vamos a estudiar ahora va a ser una, una nueva parte que tiene que ver con una pregunta que el mismo Galileo va a sufrir, que si quieren verlo lo voy a colocar quizás acá, un poco mejor para ilustrar lo que quiero decir. Es que entonces lo que hemos dicho hasta ahora es que los objetos simplemente son atraídos por la gravedad. ¿Ok? Pero fíjense, cuando dejo caer este objeto rebota. O sea, si vemos bien, cae y rebota. Se golpea con este objeto. ¿Ok? Entonces, eso genera algún tipo de movimiento interesante. ¿Ok? Bueno, pego mi teclado y se activa. Entonces vemos que los objetos chocan y esto hace que entonces tengamos que estudiar el problema de más de un objeto. Entonces, para motivar lo que voy a hablar ahora, que es pensar que la materia en realidad, hasta ahora hemos estudiado aquí solo un punto material, pero todos nosotros somos objetos un poco más complejos y para eso entonces lo que voy a tratar de mostrarles o motivarlos es pensar que en realidad estamos formados por muchos elementos y al estar formados por muchos elementos entonces podemos, digamos, contar, digamos, cosas inesperadas. Digamos, acá hay un ejemplo, voy a tomar esto que está acá. Déjenme reiniciar esto, vamos a mostrarles un poco mejor. Entonces aquí tenemos un sistema que es un contenedor y en el interior yo puedo colocar partículas, un gas, fíjense, ahí coloqué algunas partículas y voy a colocar muchas. En realidad es por entender que todo objeto material macroscópico a nuestra escala está compuesto por partículas. Entre ellas entonces colisionan y uno se preguntará, y las preguntas que nos vamos a hacer es cómo son las leyes, en este caso de Newton, porque en Newton encontraríamos que, bueno, cada una de estas partículas es un objeto de masa puntual, como lo hemos estado viendo hasta ahora, pero queremos tomar en cuenta el efecto o propiedades que tiene o cómo podemos entender lo que hemos ido entendiendo, cómo funcionan los sistemas. ¿Ok? Entonces, volveremos y trataremos de entender un poco mejor cómo se comporta un sistema de partículas. Entonces, déjenme volver a la tablet y ya les explico un poco qué conceptos vamos a necesitar para entender esto. Entonces, ok, veamos que aparezca la tablet. Ahí está. Entonces ahora vamos a hablar de sistema de partículas. Entonces vamos a considerar que todo objeto, o sea, todo objeto, digamos, cualquiera sea el objeto que queramos estudiar, digamos, todo objeto en realidad lo vemos y lo entendemos como un objeto está compuesta de muchas partículas. ¿Ok? Entonces entenderemos que los objetos están compuestos de partículas. Entonces los objetos macroscópicos están compuestos por muchas partículas, están compuestos por muchas partículas. Entonces los objetos macroscópicos están compuestos por muchas partículas y queremos un poco entender cómo la física que hemos ido entendiendo se puede aplicar a estos objetos. Entonces, la idea es, estamos en muchas partículas, la pregunta es cómo podemos describir estos objetos. Entonces, con el ejemplo que mostré, veamos que las partículas son muy típicamente un gas, pero cualquier objeto tiene partículas que lo constituyen. Entonces, nos imaginamos que es un objeto cualquiera, nos imaginamos acá, está constituido de partículas, colocamos una aquí, otra acá, otra acá, otra acá, muchas partículas. Y lo interesante que deberíamos tener es que, bueno, supongamos objeto, entonces consideremos un supongamos objeto constituido por n partículas. En nuestro caso, el número de partículas que nos constituye es típicamente del orden del número de Avogadro, diría 24. Son muchas, muchas partículas, pero nos imaginamos menos para nuestro análisis. Entonces, nos imaginamos que está compuesto por partículas y, por supuesto, entre ellas las partículas sienten fuerzas externas. Por ejemplo, imaginemos que está la gravedad, sienten fuerzas externas. Hay fuerzas que se aplican sobre este sistema, llamemos fuerzas externas que se aplican sobre cada una de ellas. ¿Ok? Pero a su vez,
las partículas entre ellas también pueden tener interacción. Y por principio de acción-reacción, tenemos fuerzas que hacen que unas con otras interactúen. ¿Ok? Era eso lo que les traté de mostrar en esa especie de applet que les mostré, que era un gas, pero ahí ven claramente cómo interactúan las partículas unas con otras. Si fijan, están interactuando, en este caso no hay, cada vez que colisionan, vemos qué pasa unas con otras, digamos, podemos colocar más para incentivar o exacerbar, digamos, este tipo de dinámica que el sistema está sufriendo. ¿Ok? Muy bien, entonces la pregunta es cómo podemos describir un poco este sistema o cómo lo podríamos tratar de describir. Entonces, ¿qué conceptos debemos crear para entender? Entonces, sea lo que vamos a decir, muy bien, es lo siguiente. Entonces, entonces tenemos n partículas, sea, vamos a escribir, sea I o m i la masa de la partícula I, la cual satisface la ecuación de Newton siguiente, la cual satisface la ecuación de Newton siguiente. Por ahora sigo pensando que la masa no está cambiando en el tiempo. Masa son constantes. Ya tomaremos en el futuro en algún momento el problema de masas variables. Entonces, la masa es constante. Y entonces nos quería que la masa I por la aceleración de la partícula I debería ser igual a qué cosa. Bueno, primero que nada a la fuerza externa que se le aplica a la partícula I. ¿Ok? Entonces supongamos que esta es la partícula I, vamos a buscar I, y esta siente una fuerza externa, más la fuerza que le producen las otras partículas. Entonces, por ejemplo, si esta es I y esta llamémosla J, la partícula J ejerce una fuerza de la forma sobre la partícula I, ejerce una fuerza en la partícula J. ¿Ok? Notamos eso, la partícula I ejerce una fuerza en la partícula J, o si quieren, quizás, bueno, quizás la notación más estándar es al revés, así que la partícula J ejerce una fuerza I, y sumo después sobre todas las partículas, esto es el principio de superposición, es decir, lo que hemos estado haciendo en los diagramas de cuerpo libre, es decir, J aquí va desde 1 a n, pero J tiene que ser siempre distinto de I, porque obviamente la partícula nos está auto haciendo una fuerza. ¿Ok? Entonces, donde algunas cosas debería decir, F externa I es fuerza externa, esa no tiene que ver con las fuerzas de las partículas que forman el sistema, que lo constituyen, sino que es una fuerza externa. Por ejemplo, piensen en la gravedad. Fuerza externa aplicada a partícula I. Y por otro lado tenemos FJ, FJI, fuerza sobre la partícula I debido a partícula J, debido a partícula J. ¿Ok? Entonces esta partícula, si quieren voy a hacerlo acá en rojo, ejerce una fuerza sobre esta, que esa sería la fuerza, en este caso JI. ¿Ok? Y cada partícula, todas, ejercen una fuerza. Por otro lado, si quieren, estoy diciendo que no hay una autointeracción, es decir, que estoy además insistiendo que FII es cero. No hay autointeracción, la partícula I no se autoejerce una fuerza. No hay autointeracción. Ahora, hay algunas cosas interesantes a notar que fíjense que por principio de acción-reacción, por principio de acción y reacción, tenemos qué cosa, tenemos lo siguiente, tenemos que la fuerza que ejerce la partícula J sobre I es igual a menos la fuerza que ejerce la partícula I sobre J, todo en partículas distintas. Fue el principio de acción y reacción que no deben olvidar que usamos para muchas veces calcular algunas cosas.
Por otro lado, dado este principio de que hay fuerzas pares tienen direcciones opuestas, si yo sumo sobre todas ellas, es decir, si yo hago la suma de I de 1 a n sobre la suma de j de 1 a n con i distinto de j, de f y j, esto es cero simplemente porque principio de acción-reacción, a ratos sumo, estoy sumando la fuerza que va hacia allá, pero después sumo la fuerza que va hacia acá, y como son iguales en magnitud en sentido opuesto, se aniquilan y tenemos esta consecuencia muy interesante que la vamos a usar, así que por eso la estoy subrayando. ¿Ok? Bueno, esta suma a veces, muchas veces uno le gusta escribirla más elegantemente, digamos. Se puede escribir con uno solo símbolo, solo notación también, solo para tener notación mejor. Notación, uno puede escribir que esta suma se puede escribir como I y J desde 1 a N, pero con I distinto de J, de F, de I, J, eso es cero. ¿Ok? También es correcto escribirla de esa forma. Muy bien. Entonces, tenemos esta fuerza de I a J que hace cosas interesantes. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Entonces, guardamos donde subrayado esta es la dinámica del sistema. Y en realidad, el computador, lo que estoy haciendo yo cuando les mostré, hace esto. O sea, no tiene una fuerza, solo está tomando este F y J. Y lo que hace, fíjense, N, en este caso, solo porque quede más claro lo que estoy haciendo el computador, cuando les mostraba acá, y voy a hacer acá, entonces vemos que el sistema está haciendo esto. En este caso tiene N vale 299. Podemos agregar más partículas. Fíjense, estoy agregando 388 partículas y está interactuando también con las partículas más chiquititas. La masa debe ser igual. Por ejemplo, estoy colgando otras partículas, estoy colgando 150 partículas más y vemos cómo el sistema está interactuando y tratando, por supuesto, de llegar a algún tipo de equilibrio. ¿Ok? Y ahí vemos, digamos, la interacción de las partículas, las ecuaciones de Newton. Es decir, que en este caso el computador está resolviendo del orden casi de más o menos 500 ecuaciones de Newton para poder resolver lo que estamos viendo acá. Entonces, volvamos. Entonces, en nuestro caso lo vemos en abstracto, pero de ese tipo de problemas lo que estamos hablando para escribir cualquier material, vemos que hay que tratar de resolver una gran cantidad de ecuaciones. Muy bien, entonces, debido a que n es muy grande, debemos introducir nuevos conceptos importantes. Entonces, debido a que n es muy grande, puede ser pequeño, pero es grande, digamos, para objetos macroscópicos. Para objetos macroscópicos, entonces recordar, n es del orden de lo que llamamos, n es del orden del número de Avogadro. Número de Avogadro. Eso es 10 elevado a 24. Es muy grande. Entonces, macroscópico. Entonces, lo que uno hace simplemente es que va a introducir conceptos macroscópicos para dar cuenta del sistema. Entonces, ¿cuál es el concepto que vamos a introducir para poder dar cuenta de la dinámica? Vamos a introducir el concepto que llamamos centro de masa. Entonces, para dar cuenta de la dinámica, para dar cuenta más simplificada de la dinámica, usamos el centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? Bueno, el centro de masa, la idea es que uno quisiera, y vamos a ver que vamos a tener un sistema como este que está acá, que tiene muchas partículas, y de alguna forma lo queremos reemplazar, lo voy a copiar para que quede más clara la idea. El sistema que está acá, lo vamos a tratar de reemplazar, esa es la idea, vamos a ver cómo se puede hacer esta idea tan interesante. La idea es tratar de ver si uno lo puede reemplazar por simplemente un número. Reemplazar, si quieren verlo así, lo vamos a tratar de reemplazar por simplemente como si esto fuera una partícula puntual que está acá, en una cosa que es simplemente como si fuera un punto, el cual vamos a llamar R de centro masa, que no necesariamente coincide con una partícula del sistema, pero es como que reemplazamos todo el sistema por un solo lugar. ¿Ok? ¿Cómo calculamos este centro de masa? Entonces, este R de centro masa que no necesariamente es un punto material, lo vamos a definir simplemente como la suma. Entonces vamos a decirlo, la suma
de la masa I por la posición de la partícula I dividido por la suma de las masas I. ¿Ok? Es decir, si llamamos la suma, bueno, por supuesto, de I de 1 a n, de I de 1 a n. Si llamamos I de 1 a n de m sub I, lo llamamos la masa total. Entonces, donde mt es la masa total. Fíjense que aquí estamos haciendo una hipótesis, ¿no? Estamos diciendo que la masa total es simplemente la superposición de las masas individuales. Entonces, notar bien, estamos haciendo notar bien que suponemos que la masa total es la superposición de las masas de los constituyentes. Ahora, esto, cuando uno después haga mecánica cuántica, va a poner un poco más en discusión porque las interacciones, vamos a ver que la energía y la masa se pueden relacionar, esto va a relacionar la masa y las interacciones. Uno en realidad también puede asociar a que no solo está la masa, también la interacción entre ellas es una masa efectiva, que es finalmente lo que medimos, pero por ahora en nuestra descripción la pensamos simplemente con que la masa es la masa total, es simplemente la suma de las masas de los constituyentes que nos forman. Ujú. Entonces, es una aproximación bastante razonable en nuestra descripción. Muy bien. Y ahora, entonces, ¿cuál es la gracia? Bueno, la gracia es que entonces, si quieren verlo así, el R centro masa, lo voy a escribir de nuevo. Centro masa se escribe como uno partido por la masa total. ¿De qué cosa? De la masa uno por la posición de la partícula uno más la masa 2 por la posición de la partícula 2 más la masa 3 por la partícula 3 más etcétera, hasta llegar hasta la masa n por la posición de la partícula n. Es eso lo que estamos haciendo. Si se fijan, es como lo que está muy habituado a hacer, es promediar. Simplemente que esto es un promedio ponderado por la masa de cada una. Si las masas fueran iguales, la posición simplemente sería la posición media. Es simplemente sumar las posiciones dividida, digamos, por el número de posiciones. Pero en este caso, obviamente, si objetos muy pesados van a promediar mucho en esta masa, el centro de masa. Ahora, este concepto, ¿por qué es un concepto tan útil, digamos? Es que veamos qué ecuación satisface el centro masa. Igual existe el centro masa no es solamente un objeto o es un punto del sistema, pues un punto está fuera del sistema o en el sentido que no corresponde a una partícula precisa. Entonces, pero veamos lo interesante. Entonces, fíjense, tenemos que la ecuación de las partículas, la escribe acá, las vamos a volver a escribir y voy a tratar de a partir de ellas encontrar el centro de masa o la ecuación para el centro de masa, que es lo interesante. Muy bien, no olvidar que esto es nuestro dato importante, lo guardo aquí para nuestra discusión. Entonces, bueno, lo primero que uno hace también con el centro de masa es que si yo defino ahora simplemente la velocidad del centro de masa, simplemente como lo calculamos, bueno, la velocidad del centro de masa debe ser simplemente la variación instantánea de la posición del centro de masa, y eso es simplemente igual a uno partido por la masa total por la suma de entonces de I1 a n de MI por RI. Ujú. De aquí vemos, y bueno, y por supuesto al tomar la derivada de la masa no está variando, así que acá me queda, perdón, la suma de las velocidades. Es decir, que la velocidad del centro de masa, ahí lo que hice fue que, si alguien no lo vio, solo por clarificar que tomé d a dt, por lo tanto aquí me queda d a dt y eso lo escribí como un punto. Entonces, eso me da, entonces, que uno partido por la masa total, simplemente de la suma de las masas de las velocidades, y uno se da cuenta inmediatamente que eso es el momentum, entonces de I1 a N, y por lo tanto me dice una relación no menor, me dice que entonces el centro de masa tiene la propiedad de que la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa corresponde al momentum total del sistema, es decir, que es la suma de los momentos individuales de 1 a n, es decir, que eso es simplemente la suma de las masas por las velocidades respectivamente. Ujú, desde I1 a n.
Luego, entonces, cuando se mueve el centro de masa multiplicado por la masa total corresponde al momentum total del sistema. Entonces, observación, esto es una observación no menor. Entonces, nos dice que el momentum del centro de masa, el momentum del centro de masa, cuando estamos, vuelvo a insistir, estamos suponiendo que el sistema es equivalente a un solo punto, pero que tiene todas las masas. Es decir, que lo estoy diciendo, vuelvo a insistir, es que la imagen que tenemos es que tomamos el sistema, tiene muchos constituyentes, y lo que estamos diciendo es que vamos a decir que esto es equivalente a un punto, o si quieren verlo así, es equivalente a un punto que tiene toda la masa. Eso lo estoy tratando de convencerlos poco a poco, que tiene centro de masa que está acá, va a ser equivalente entonces a un punto que equivale a tener toda la masa en el sistema que está ahí. Entonces eso nos está diciendo, o sea, cuando se mueve, su movimiento, el momentum que traslada es equivalente a que lleve toda la masa. Veamos ahora cuál es su ecuación de movimiento en el sistema. Entonces nos dice algunas cosas interesantes. Dice que, por ejemplo, ahora sí, si tomamos la masa, tomamos la tasa de variación instantánea del momentum del sistema, del momentum total, que sabemos que eso es simplemente la variación, en este caso hacer la masa total es constante, así que me queda que hacer d a dt, la velocidad del centro de masa, es decir, que es la masa por la aceleración del centro de masa, y esa va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual simplemente a la sumatoria desde 1 a n, la masa i no va por la aceleración de la partícula i. Entonces, otra forma de decirlo, estamos diciendo que, 128, estamos diciendo que la masa total por la acción del centro de masa va a ser igual a la suma de las variaciones de la masa por la aceleración. Y obviamente aquí podemos usar las ecuaciones de movimiento, que era lo que teníamos acá, que acá lo he escrito así, donde eso si quieren exactamente sumatoria de i de 1 a n de m, r, i, dos puntos. Nos queda exactamente esa ecuación que está ahí. Entonces ahora podemos usar esta suma que está acá para entender un poco qué es lo que estamos descubriendo con esta expresión que está acá. Entonces esta expresión nos dice esencialmente que la masa total por la aceleración del centro masa, es decir, por R centro masa, dos puntos de notación de Newton, nos quiere que simplemente es la masa de I de 1 a n de la suma de las fuerzas externas aplicado a I más la suma de J de 1 a n con J distinto de I de F, la fuerza aplicada por la partícula J sobre la partícula I. Entonces, cuando repartimos esto, la sumatoria, obviamente la suma simplemente es asociativa, y por lo tanto nos crea que va a ser la suma de I de 1 a n de las fuerzas externas aplicadas a I, más la sumatoria de I, J de 1 a n, es la suma doble con I distinto de J, de FJI. Pero ya dijimos que esta propiedad era importante, dijimos que simplemente por acción y reacción esto es cero, acción y reacción. La razón de eso es que dijimos era que cuando hay una fuerza de la partícula J sobre I es menos la fuerza que ejerce la partícula I sobre la J. Eso nos dio cero y eso ya lo habíamos comentado acá. Por lo tanto nos da cero y nos queda entonces podemos definir la fuerza total. Entonces definimos la fuerza total, fuerza externa total, F T, simplemente lo definimos con la fuerza total, va a ser simplemente la suma de las fuerzas externas sobre cada partícula. Y entonces esto finalmente nos da, dado que se termina en cero, nos dice que el centro de masa satisface esta ecuación. Satisface una ecuación igual a la masa por la acción del centro de masa igual a la fuerza total. Muy bien. Este es el primer resultado. Es decir, que el centro de masa efectivamente corresponde a estudiar el problema como si todo el objeto que está acá, que es complicado, fuera solo una partícula puntual que tiene toda la masa m. ¿Ok? Esa descripción nos permite hacer una reducción
muy, muy importante en nuestra discusión. Veamos el ejemplo que alguna vez se los comenté, pero ahora ya tenemos las herramientas apropiadas para poder describir un poco mejor este ejemplo que por aquí guarda. Entonces, tenemos este sistema, y no estoy diciendo que este sistema es equivalente a tener un punto que tiene toda la masa que está ahí, pero veamos un sistema concreto. Entonces, acá está este video que alguna vez les hablé. Como ven acá, hay una pequeña raqueta donde tiene marcado un punto, después se va a iluminar. La raqueta está constituida por 10 elevado a 24 átomos. Sin embargo, cada uno de estos átomos tiene una cierta masa y puedo transformar la masa de ese átomo en una sola masa. Y al transformarlo en una sola masa, entonces esta masa está en este caso el efecto de la gravedad. Y veamos, entonces cuando se lanza la raqueta, veamos qué pasa con ella. Se lanza, ahí la ven, hace un movimiento complicado, como están viendo ahí, está girando, hace algo bastante complejo. No obstante, veamos, hace eso, la van a volver a lanzar y lanzan otro objeto, un objeto más pesado en una esquina que otra, también hace una trayectoria complicada, que un disco, parecía ser algo raro, pero ahora veamos qué pasa cuando hacen lo mismo, pero marcan solo el centro de masa. Entonces apagan la luz, van a colocar el centro de masa y ahí está ese punto rojo y vemos que el centro de masa hace perfectamente una parábola, es que tiraron una raqueta, este tiene el otro objeto que vimos ahí. Y ahora fíjense, la persona va a lanzar este objeto que está ahí, muy bien, o un disco, vemos que hace perfectamente una parábola. Por lo tanto, efectivamente, la fuerza que siente el sistema es igual a la fuerza total. La fuerza total, miren, ahí está el disco, corresponde simplemente a la gravedad y por lo tanto, la gravedad bajo eso satisface exactamente la ecuación que esperamos hacer. Entonces, fíjense, el centro de masa satisface bien una parábola como esperamos y entendemos. Entonces, ahora sí, vemos que efectivamente, el sistema se describe muy bien con respecto a lo que esperamos como centro de masa. ¿Ok? Entonces, anotamos esta idea y algunas ideas más que quiero comenzar a comentar. Entonces, primero que nada, nos dice que efectivamente, en este caso acá, cuando uno toma este objeto complicado, por ejemplo, una raqueta que está así, que uno esperaría que él tiene más masa acá, pero si calculamos, el centro de masa debería estar ahí. Y si cuando se lanza este objeto y uno mira solo el centro de masa, ahí está el centro de masa, vemos que este objeto hace perfectamente una parábola, no obstante, la raqueta va haciendo cosas muy complejas cuando va moviéndose, digamos. Bueno, ahí exagero un poco, pero la raqueta se puede ir moviendo de forma complicada. No obstante, el centro de masa se mueve. Así que efectivamente logramos transformar un sistema independiente del número de partículas en una partícula puntual que lleva toda la masa. Por lo tanto, la Tierra, por ejemplo, cuando descubríamos el problema de gravitación, por ejemplo, la Tierra y su objeto es simplemente, o la manzana, que es la idea con que Newton contará cómo se le ocurrió la gravedad, simplemente va a ser como si fueran dos puntos, y estos dos puntos se atraen porque cada uno de ellos tiene su centro de masa, y cada uno tiene la masa de la Tierra, el otro tiene la masa de la manzana, y cuando se atraen se pueden describir bien, y por lo tanto las cosas que hemos descubierto tienen sentido. Entonces, anotemos efectivamente esta observación muy profunda, es que los sistemas de n partículas, entonces sistemas de n constituyentes se describen eh, adecuadamente como si una partícula puntual, se describen como objetos, ok, se describen como objetos, si quieren verlos puntuales, que contienen toda la masa en el centro masa. Entonces, muchos de los problemas que vamos a tratar o intentaremos hacer es calcular dónde está el centro de masa, si uno da distintas partículas. Vuelvo a insistir, por ejemplo, si tomo una partícula M1 acá, tomo una partícula M2 acá, las uno con algo que no tenga masa, obviamente el centro de masa va a ser un punto que esté por ahí, en algún intermedio que va a depender cómo es la masa de uno y otro objeto. Pero veamos que nos empieza a decir cosas muy, muy interesantes la noción de centro de masa. Entonces, imagínense que no hay fuerza externa, ¿ok? Eh, entonces, en el caso de no tener fuerzas externas, ¿qué nos dice la ley de centro masa? Nos dice que, fíjense, externas,
fíjense que la ley para el centro masa nos diría lo siguiente. Nos diría que, entonces, nos dice que la masa total por la aceleración del centro de masa es igual a cero. Por lo tanto, nos diría que d a dt de m por la velocidad del centro de masa es cero. Luego nos diría que eso, cuando el sistema evoluciona, se tiene que conservar. Nos diría entonces que el momentum del centro de masa, que es m por la velocidad v, se conserva. Entonces, cuando tengo un problema que tiene muchos constituyentes, pero esa es la gracia, tiene muchos constituyentes y no hay una fuerza externa, entonces estamos hablando que F externo, fuerza externa total es cero. Entonces se conserva, eso lo estoy tratando de decir. Y veamos que esto tiene consecuencias interesantes y divertidas. Entonces, déjenles hablar de algún ejemplo que me gusta ilustrar esto. Por ejemplo, pensé en un sistema que tiene dos partículas. ¿Ok? Entonces, pongamos dos partículas. Aquí coloquemos una partícula uno, una partícula uno de masa m1 y coloquemos una partícula de masa m2. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a suponer que el objeto que está acá se lanza sobre este objeto que está acá, es decir, que este objeto tiene una velocidad, llamémosla v0, y ahora, como consecuencia de conservación del momentum, este objeto más el objeto que está acá, entonces debiera generar algún tipo de movimiento. La pregunta es ¿con qué velocidad? Si conozco las masas y conozco todo eso, ¿ok? ¿Con qué velocidad se movería eso? Entonces uno diría que el momentum del centro de masa es cero y este momentum se conserva, pero este vale en este caso m1 por v1 más m2 por v2. Si este caso este es conservado, aunque en este caso todo es lineal, nos quería en una línea horizontal, nos quería que se conserva, esto es conservado. O sea, la variación de esto de a dt de esto es conservado. Por lo tanto, se conserva. Por lo tanto, en T0, diríamos que en este caso el momentum es simplemente tengo el momentum, sería simplemente del centro masa, sería está dado por m1 v0. ¿Ok? En la dirección, supongamos x, donde x es la dirección hacia acá. Y después, eso en t cualquiera, t diferente de 0 y mayor que 0, tenemos que ahora el momentum vale. Estos dos objetos se están moviendo, así que los dos se están moviendo a la misma. Voy a suponer que se mueven a la misma velocidad. Se mueven a la misma velocidad. Veamos que eso tiene algunas consecuencias interesantes. Supone que se mueven a la misma velocidad, o sea, se supone que se mueven arriba y los dos se mueven con velocidad v. Entonces, en este caso, tendríamos que el objeto que antes teníamos llamado m2 se mueve con velocidad v, más el objeto m1 se mueve con velocidad v. Y por lo tanto los dos se mueven con velocidad m2 más m1 por la velocidad v en la dirección horizontal. Ahora, pero esto se conserva. Por lo tanto, estas dos cantidades son iguales, dado que se conserva. Por lo tanto, esto implica que m1 por la velocidad inicial, que era un dato, o sea, se lanza este objeto sobre este otro objeto y se mueve. Y por tanto, debe ser igual a m2 más m1v. Y eso nos permite decir que la velocidad que se va a mover ahora el conjunto es menor. ¿Ok? Entonces, es menor, porque que vale m1 partido por m1 más m2 por la velocidad inicial. Y eso nos dice efectivamente cuando alguien, en este caso, bueno, no le he dicho los objetos, pero cuando una persona se sube a un skateboard,
Entonces esperamos que efectivamente la velocidad con que se mueve uno se tiene que lanzar va a ser menor debido esencialmente que la masa, tenemos todo en cuenta que además se tiene que mover la persona y el skateboard y eso nos diría, digamos, cómo se mueve, en este caso está acá. ¿Ok? Por supuesto, eso es para la condición inicial, por ejemplo, si tenemos un plano inclinado o alguien empuja, esto se va a ir moviendo y eso es lo que hacemos cuando los skateboards se mueven. Pero veamos un ejemplo concreto para entender mejor las cosas que estamos hablando. Entonces, veamos acá, volvemos acá. Muy bien. Y creo que lo dejé acá. Muy bien. Entonces acá tenemos Case Killer. Veamos qué hace este interesante skateboard. Ahí está. Aquí está la persona. Veamos cómo ocurre. Ok, ahí se lanzó arriba del skateboard. Obviamente, en este caso está la gravedad. La gravedad, por supuesto, está ayudando a que el objeto sienta. Entonces, la suma de los dos hace que entonces tenga, en este caso, sienta algún tipo, digamos, de gravedad. Obviamente, la persona se va deformando para ser simplemente el centro de masa, está bajando perfectamente, pero la persona, como ven en este caso, va cambiando su forma, va alejando un cuerpo de otro para que estas interacciones internas permitan explicar lo que estamos viendo en este caso. ¿Ok? Pero como vemos, hay perfectamente cosas. En este caso, la conservación que están jugando la gravedad, pero un poco les quería mostrar cómo funciona este tipo de aparatos que son bastante divertidos de ver, digamos. Quizá a algunos de ustedes les guste jugar en ellos, son muy, muy interesantes, digamos ver un poco cómo juega esta persona, por eso está ahí. Muy bien, pero la pregunta que uno se hace, ¿qué pasa con la energía en este caso? ¿Se anda bien o anda mal o tiene algunos problemas? Entonces déjenme comentarle algunas cosas acerca de la energía de este problema que estamos viendo ahí. Entonces lo primero que deberíamos decir es, muy bien, hicimos un supuesto no menor, veamos que este supuesto va a tener algunas consecuencias importantes. Es que supuse que los objetos van con la misma velocidad, los dos se trasladan, van como un sólido, ¿ok? Entonces estos dos van juntos, así que vamos a colocar acá abajo juntos. Entonces uno también podría preguntarse qué pasó con la energía, en este caso la energía es puramente cinética. Cuando hacemos este supuesto, veamos qué es lo que pasa con la energía. Entonces, energía. Para T igual cero, la energía cinética es la masa que es m1 por v0 al cuadrado, medios. Ujú. Y después tenemos que en t igual distinto a cero, t mayor que cero, tenemos que la energía vale m1 más m2 medios por la velocidad v. ¿Ok? Y en este caso, como ven, puedo reemplazar la expresión que encontré acá y veamos si hay conservación de energía o no. Nos queda entonces m1 más m2 partido por 2 por v, pero v vale m1 partido por m2 más m1 al cuadrado por b0 al cuadrado. Y por lo tanto, fíjense que esto nos queda que es m1 partido por 2 m1, m1 al cuadrado más m2 por b0 al cuadrado. Por lo tanto, como vemos, esto no es igual a m1 b0 al cuadrado medios. No hay conservación de energía. Y en este caso, porque uno diría que no hay conservación de energía. Si se fijan, si en el caso que M2 fuera cero, hay conservación de energía. ¿Y por qué? Porque si uno mira acá, si esto M2 es cero, me queda M1 partido M1, me queda M1 arriba, B0 es cero, bien. Pero M2 no es cero, y por lo tanto estoy dividiendo esto por un número que hace que esto sea más pequeño que M1. O sea, tenemos que, si quieren verlo así, que M1 cuadrado partido por M1 más M2 es un número menor que M1. Y por lo tanto se pierde energía. Entonces estamos perdiendo energía.
Ahora, la razón por la cual está perdiendo energía es que en el supuesto cuando una persona cae sobre él y se mueve junto con él, en el instante que cae y los dos se mueven igual, la colisión, porque se colisionan los dos objetos, es inelástica. Se pierde energía. La colisión, llamamos colisión momento que los objetos toman contacto, momento de contacto de objetos se pierde energía. La colisión, en este caso, es, llamamos, no conservativa o es inelástica. Esa es la palabra que usamos. Inelástica, no conserva energía. Es decir, que cuando la persona se sube arriba del skateboard y se mantienen los dos juntos, hay una liberación de energía. Esencialmente la persona cae arriba, se deforma, si quieren, el skateboard un poco, y esa deformación, hay un poco de energía que se pierde en el sistema, esencialmente los grados de libertad del sistema, y esa energía es la que estamos perdiendo. Es decir, que cuando el objeto cae arriba del de acá, entonces hay una pequeña pérdida de energía. Ujú. Entonces hay una pequeña pérdida de energía hacia el medio. O se va a las deformaciones que tiene en este caso el skateboard, o al mismo sistema uno pierde un poco de energía. Ahora, ¿cómo uno caracteriza en general esta pérdida de energía? Uno puede introducir un factor de inelasticidad, inelasticidad, que nos da cuenta de pérdida de energía, que es simplemente la energía cinética, en este caso sería, como estamos perdiendo, debería ser inicial menos energía cinética final. Si fueran iguales, esto es cero. O sea, si hay conservación, entonces tenemos que Q debe ser cero. Si Q es positivo, entonces estamos en este caso perdiendo energía. Perdemos energía. ¿Ok? Y veamos que esto es el caso que estamos hablando, porque acabo de calcular la energía cinética de una y otra, y vemos que perdemos energía. Entonces, en este caso perdemos energía simplemente ¿por qué? Porque, bueno, vemos esencialmente calcular energía cinética. La diferencia entre estas dos cantidades es simplemente energía cinética final, es m1 v0 cuadrado medio, menos la final, que es m1 cuadrado partido por 2 m1 más m2 por v0 cuadrado. Vemos que esto simplemente, ¿qué es, ya vimos que hay un factor común, que simplemente es m1 B0 medios, y esto es uno menos qué cosa, nos queda M1 ujú, partido por M1 más M2, y eso es simplemente factor común, nos queda abajo M1 más M2, pasa esta fracción acá arriba, nos queda M1 más M2 menos, entonces M1 más M2. Ok, menos, en este caso, eh, M1, así que nos queda M2, así que nos queda acá M2 por M1, y esto multiplicado por V0 cuadrado medios, nos dice que esta cantidad es positiva, luego se pierde energía, luego pierde energía. Así que esta colisión que estábamos viendo recién no es una colisión elástica. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tratar de resolver, pero solo para tratar de cuidar el tiempo, pero si no lo haremos en clase, así que no alcanzo ahí, es estudiar, digamos, colisiones elásticas. Entonces, también uno puede estudiar, podemos estudiar colisiones elásticas, donde esencialmente lo que vamos a estudiar es que vamos a hacer que un objeto, por ejemplo, tenga masa m1, m2, tenga inicialmente un b1, un b2, y después de la colisión nos preguntamos qué pasa con las nuevas velocidades que adquiere el sistema b2 y b1'. Ok, eso lo estudiaremos entonces con calma la próxima clase, un poco es para respetar que tengamos el tiempo necesario. Ok.
De todas maneras, quisiera volver y solo comentarles, digamos, varias cosas entretenidas, bueno, varias cosas que fueron divertidas. La primera es, como vimos bien, estuvimos hablando de la gravitación, la importancia, digamos, que fue o para Newton, las consecuencias que sacamos de ahí, medir la constante elástica, medir la constante de gravitación universal, la suponente Cavendish, los efectos de marea, los efectos de interacción de cuerpos celestes, la gravedad de la superficie de la Tierra y en realidad la gravedad de todos los objetos. Y a partir de eso, ahora tenemos fuerzas que podemos usar para sistemas de muchas partículas y cuando tenemos esto, entonces podemos estudiar cosas que tenían, digamos, por la razón, y simplemente colocando conservación de momento, podemos entonces encontrar, digamos, qué pasa, digamos, en este tipo de sistemas. Miren ahí un poco concepto tenía cómo se puede conservar el momento de este tipo de problemas. Así que muy bien, seguiremos discutiendo en una próxima clase que debemos entender cómo este tipo de sistemas funcionan, digamos, sistemas hechos con muchos cuerpos que hacen cosas muy, muy útiles. Ok, lo estamos viendo en la próxima clase. Nos vemos.